SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, Trump contra Repsol. Es Donald Trump hablando desde el Air Force One, diciendo que las compañías tienen que dejar Venezuela, las petroleras tienen que dejar de exportar crudo desde allí. Y si no se van y si no se marchan de allí, habrá una imposición de aranceles secundarios, lo que significa que si esas compañías siguen exportando petróleo desde Venezuela, los países de esas petroleras van a recibir aranceles del 25% para todo, no solo para el crudo. Esta es la amenaza de Trump contra Repsol. Prohibido exportar. Es una carta del Departamento del Tesoro americano, enviada el viernes a varias compañías, notificándoles que se les revocan los permisos para exportar crudo desde Venezuela. Y es una notificación que empieza en Repsol, pero no acaba ni de lejos en Repsol. Repsol, que lleva en Venezuela y ha visto de todo desde 1993. Si acompañó a tu hija en su primer día de colegio. Si tu mujer siente celos. Esta era su publicidad en 1993, cuando Repsol comenzaba a operar en Venezuela. Fue lo primero que deseaste. Y desde entonces ha visto a Chávez, a Maduro, régimen tras régimen y golpe tras golpe. De tu moda. Sin que se haya cuestionado su presencia allí, ahora queda intervenida, prohibida, vetada, no por lo bolivariano, sino por los paladines de el supuesto liberalismo económico, realmente los intervencionistas económicos como Donald Trump. En Repsol estamos trabajando para dárselo. Repsol. Con Hugo Chávez diciendo incluso: me alegra mucho la visita de los presidentes de la empresa española Repsol, el señor Brufau, creo que se pronuncia así, Brufau, y el presidente de la empresa nacional de Italia, de energía. Estuvieron aquí, Rafael te reunió con ellos, ¿no? Con ambos, firmaron unos convenios. Si tú crees que si Repsol viera que están en peligro sus inversiones en Venezuela, vendrían a firmar otro. Se firmó, ¿qué, Rafael? Lo del gas, ¿verdad? Hugo Chávez presumía entonces de seguridad jurídica en Venezuela. Hugo Chávez. Bueno, pues hoy es Donald Trump el que acaba con esa seguridad jurídica, no solamente la de Repsol, prohibiéndole exportar desde Venezuela, también la de la italiana Eni. Il sogno di Mattei era dare energia agli italiani. Oggi quel sogno si chiama Eni. Y la de la estadounidense Global Oil Terminals. E anche nella tua vita. Y la de un gigante como Chevron, al que también se prohíbe exportar desde Estados Unidos. E per continuare a crescere insieme a te. Así que hoy Trump se convierte en el sinónimo de la inseguridad jurídica para un sector como el del petróleo. Es Trump quien prohíbe operar en un país que no gobierna Trump, Venezuela. Este es el qué de lo que se ha anunciado. El cuándo es todavía más llamativo. Se da orden de salir de ese mercado a una velocidad inaudita. Antes del miércoles, las petroleras tienen que detener todos los pagos a entidades venezolanas y todas las operaciones tienen que estar frenadas antes de finales de mayo y desmantelar y liquidar operaciones al cierre de ese mes. Es tal la velocidad que se pide a Repsol, que opera en Venezuela desde hace 28 años, que hoy Repsol pedía calma y pedía tiempo. Seguimos con ese diálogo abierto y fluido y por tanto pues seguimos trabajando, estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país, que nunca ha sido fácil, pero que, lógicamente, tenemos también una responsabilidad en la medida en la que, como decía antes, pues prácticamente una parte importante del sistema eléctrico también depende de nuestra producción, que es sobre todo gas natural, en este caso, en el caso de Repsol en Venezuela. Tenemos una pequeña producción de petróleo, pero el 85% de nuestra producción es gas natural. Es Josu Jon Imaz
Este es el qué, este es el cuándo. Lo más llamativo es el cuánto. Esto es un castigo de 504 millones de euros a Repsol, una compañía que el año pasado ganó 1.700 millones. 1 de cada 4 euros que gana Repsol están en jaque ahora mismo. El negocio del petróleo ahora mismo en jaque. Esto es un problema para Repsol primero, pero no es solo un problema para Repsol, es un problema para toda España, porque lo que dice Trump es que si Repsol sigue exportando crudo desde allí, su país anfitrión, España, va a pagar aranceles del 25% en todo lo que exporta. Literalmente lo que se dice es, si se desobedece a Estados Unidos, no la compañía, sino su país matriz pagará las consecuencias. Disobey our orders, you cannot do business in the United States of America, and that's the cash cow. Y es cierto que si se prohíbe operar en Estados Unidos, Repsol pierde el 4% de todo su volumen de negocio, porque eso es lo que representa Estados Unidos en las cuentas de la petrolera. Así que lo que tenemos hoy es un problema para una petrolera en concreto, Repsol, para un sector en concreto, el petrolero, Repsol, Eni, Global Oil, y para un país o una serie de países anfitriones. Esto es lo que ha servido Trump con la orden del Departamento del Tesoro. Y a partir de aquí reacciones, que han sido muchas y muy contundentes, empezando por la de Venezuela, diciendo, respuesta de Maduro hoy: Venezuela es un país libre, no somos colonia de nadie. Nadie viene a nariciarnos, a ningunearnos, nadie es nadie. No, ese tiempo se acabó. El tiempo que nos nariciaban y daban órdenes al país en inglés. Somos libres. Y nuestro mensaje siempre ha sido, vamos a tener relaciones de respeto, de cooperación, de comunicación. Pero allá decidieron agredir al mundo entero. Allá ellos. Quien pierde son ellos. Nosotros hemos querido tener relaciones civilizadas de respeto. Eso sí, de respeto. Porque no es un hombre. No es Maduro, es un pueblo decidido a ser libre, rebelde, empoderado, organizado, consciente, amoroso, heroico y bolivariano. No van a poder con nosotros, nunca. Jamás. Con música incluida y con retransmisión en directo incluida, esta es la respuesta de Venezuela. Las respuestas de las autoridades gubernamentales a este lado de la valla oscilan entre la negociación y la amenaza. Negociación. Hoy apostaban por ella el ministro de Exteriores. Bueno, las conversaciones privadas las mantengo en privado, y cuando hablo de tranquilizar y de utilizar el diálogo es porque estamos analizando conjuntamente con la empresa exactamente de qué se trata esta medida. Como saben, es una medida que no va dirigida solamente hacia Repsol, sino hacia muchas empresas europeas y también norteamericanas que operan en Venezuela. Vamos a analizar exactamente qué impacto tiene, de qué estamos hablando. Vamos a utilizar todo el espacio que tengamos de diálogo, porque es como España y como la propia empresa encaramos cualquier tipo de diferencia que pueda haber. Hasta el líder de la oposición hoy, Feijóo, pidiendo calma y pidiendo sangre fría. Perdón. Vamos a ser prudentes con lo de Repsol, ¿de acuerdo? Gracias. Vamos a defender nuestros intereses, pero dentro de la prudencia. Digo que estas reacciones dependen y oscilan desde esto, la negociación que acaban de escuchar, hasta la amenaza, porque la amenaza es lo que ha respondido la Comisión Europea. Lo ha hecho el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gil, diciendo literalmente que si hay aranceles y si hay castigos a petroleras españolas, habrá vuelta y habrá el mismo castigo a las americanas. Provide responses to certain topics arising from Washington. We have to wait until we have the full picture. That's how it's going to be. En la misma línea, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Tranquilidad y confianza, porque desde la Unión Europea y desde España estamos preparados para proteger a aquellos sectores que puedan verse afectados. Estamos preparados también para defender a nuestra industria, defender a nuestras empresas. Tenemos las herramientas adecuadas y además lo haremos de manera justa y proporcional, como no puede ser de otra manera. Esta es la fotografía ahora mismo de la amenaza de Trump a Repsol
y a otras petroleras, del cuándo entra en vigor. A partir del miércoles se impiden los pagos y a finales del mes que viene hay que terminar con todas las operaciones allí, y del cuánto cuesta esa amenaza, 504 millones de euros. Y todas estas las reacciones, insisto, desde Venezuela, desde la Comisión Europea y desde el gobierno español. Pero lo más importante aquí ni siquiera es esto. Lo más importante aquí es a partir de aquí qué. ¿Cómo puede cambiar el tablero? Y en la geoestrategia vamos a notar la primera de las balas y el primero de los impactos. Si la administración Trump cierra el grifo del petróleo a sus aliados, a explotaciones españolas o italianas, ese petróleo va a dejar de fluir por estos canales, pero no va a dejar de fluir, punto. Habrá otros operadores, y esos otros operadores se llaman China, se llaman Rusia, se llaman Irán. La actuación de Repsol lleva desde 1993 operando allí, 28 años. En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Y también las de Eni, que lleva prácticamente 2 décadas defendiendo su presencia allí. Venezuela is a strategic country for Eni. It's not just a friend as a country, but also strategic in terms of our growth. Si Repsol, si Eni se retiran de Venezuela, ese mercado estratégico que ahora mismo está en manos de compañías aliadas, de países aliados de Estados Unidos, va a caer en manos de compañías chinas, compañías rusas, compañías iraníes, nada aliadas de Estados Unidos. Así que el primer efecto es este, el de la geoestrategia. El tablero del petróleo puede entregar todavía más cuota a potencias poco fiables. El segundo efecto es el efecto migratorio. Todo esto se está haciendo porque Venezuela envía demasiados emigrantes a Estados Unidos, según la administración Trump. 7 millones de venezolanos han salido de Venezuela en la última década. Pero si uno somete a la pobreza al país y si uno estrangula su economía, lo más previsible es una diáspora todavía mayor. Esto no va a menguar la inmigración, sino que la va a aumentar todavía más. Así que tenemos un mal efecto geoestratégico, tenemos probablemente un mal efecto migratorio, pero sobre todo lo que vamos a tener es un mal efecto en precio. Ha elegido gasolina sin plomo 95. Porque con menos crudo en el mercado, lo previsible es que si hay menos petróleo haya más precio, que esto suba en el surtidor. Así que ahora mismo lo que se plantea como Liberation Day está siendo calificado por los economistas como Demolition Day. Esto no es el día de la liberación, esto es el día de la demolición económica, y es una demolición que sigue y sigue. Este miércoles Trump va a presentar todo su abanico de aranceles y adelanta un nuevo capítulo, el de las compañías farmacéuticas. Y de nuevo aquí hay otro ataque a España. España tiene 2 grandes polos farmacéuticos, uno es Madrid, el otro es Cataluña. Cataluña ha sido clúster farmacéutico desde hace décadas. Ha atraído a cientos de compañías que han desarrollado farmas allí. Ahora Trump dice también esas farmacéuticas van a recibir aranceles. Radio Barcelona, Pol Valero, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bona nit. Lo que significa que esto va a ser un golpe también a la economía catalana, también a la economía española, pero un golpe entero al tejido catalán, ¿no? Cataluña es una región puntera en el sur de Europa en el campo de las ciencias de la salud en general, y dentro de este ámbito un pilar fundamental es la industria farmacéutica, que mueve muchos millones cada vez más, y en los últimos años multinacionales potentes han instalado centros de investigación en Barcelona, por ejemplo, el caso de AstraZeneca. Cataluña concentra casi la mitad de la industria farmacéutica española, con unas 80 plantas de producción de medicamentos. De hecho, los productos farmacéuticos representan alrededor de un 15% de las exportaciones catalanas a los Estados Unidos. Solo son 22 empresas que exportan regularmente, pero son grandes. Tienen un gran volumen de facturación, con un negocio de 650 millones al año. Por ahora, tanto el Govern como las empresas consultadas son prudentes, dicen que están a la expectativa para reaccionar rápidamente a cualquier cambio. Por ejemplo, una de las más importantes,
Grifols, que hacen productos a partir del plasma de la sangre. Su mercado más importante es el de Estados Unidos, pero creen que podrían minimizar el impacto de los aranceles porque tienen varios centros de plasma allí desde donde pueden fabricar y distribuir sus productos. Sin embargo, hemos hablado del impacto directo, pero también está el indirecto. Muchas exportaciones catalanas a los Estados Unidos son de la industria química, que está estrechamente ligada a la farmacéutica, igual que todo el ecosistema de centros de investigación, hospitales pioneros y empresas emergentes de biotecnología que han proliferado en Cataluña. Gracias, Paul. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Y esta es la fotografía, insisto, aranceles a las petroleras, marcado ya, con un castigo señalado ya a una en concreto, a Repsol, y amenaza a las farmacéuticas. Estos son ahora mismo los nuevos intereses nacionales en jaque. Antoni Cuñat, Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, colaborador de Estudios de Economía y Empresa de la UOC. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Puede Repsol decir que no, que sigue operando allí y que continúa? El argumento de Repsol es: ellos técnicamente no están exportando, ellos reciben petróleo porque el gobierno, PDVSA, tiene deudas con Repsol que está pagando en forma de crudo. ¿Hay alguna posibilidad de sortear esto? Vamos a ver, obviamente la primera reacción de Repsol ha sido la de inducir a la calma, ¿no?, a los inversores y a los accionistas, ¿no?, diciendo que va a intentar negociar y diciendo, bueno, que efectivamente es simplemente el petróleo es pago de una deuda, pero conociendo a la otra parte, ¿no?, al carácter de la otra parte, mi opinión es que no hay mucho margen para la negociación, ¿no? Entonces creo que el margen de maniobra que pueda tener Repsol o otras compañías, si todo se mantiene igual, es bastante reducido. Entonces Repsol va a tener que decidir si le vale la pena seguir en Venezuela o va a tener que renunciar al mercado venezolano, ¿no?, como ha hecho anteriormente, no es la primera vez. Claro, el problema aquí es que si Repsol opta por seguir allí, la factura no la paga Repsol, la factura la paga España, porque lo que se ha dicho es los aranceles los paga todo el país, un 25% para todo lo que venga de España. Claro, efectivamente, lo que ha hecho Trump extendiendo las sanciones a los países que importen petróleo de Venezuela ha convertido un problema que simplemente era un problema de estrategia comercial de Repsol, lo ha ampliado a un problema económico, estratégico y político donde España se ve extendida. Es decir, la decisión de Repsol crea una externalidad negativa sobre el resto del país y sobre el resto de industrias. Por tanto, supongo y estoy convencido de que el gobierno español ahora mismo debe estar en estrecho contacto con Repsol sobre la decisión que va a tomar. ¿Cómo de grave es esto? Son 504 millones de agujero en las cuentas de Repsol. ¿Cómo de grave es esto para Repsol y para el sector petrolero? Vamos a ver, para Repsol mi opinión es que no es tan grave, es decir, de hecho ya ha provisionado anteriormente, es decir, parte de esa deuda ya estaba provisionada, incluso en el último informe contable el auditor ya advirtió, ¿no?, del alto riesgo que imponía la presencia, ¿no?, la presencia de Repsol, los negocios en Venezuela. Tenemos que recordar que la historia de Repsol con Venezuela es una historia de amor y desamor, ¿no? Es decir, ya indujo grandes pérdidas en el pasado, Venezuela a Repsol, y a raíz del levantamiento del embargo volvió, entre comillas, el enamoramiento de Repsol con Venezuela, ¿no? Uh-huh. Por tanto, no es la primera vez que Repsol abandona Venezuela. Entonces, lo que tiene que valorar ahora la Repsol es si realmente esa deuda que tiene en Venezuela, esos aproximadamente 500 millones de euros, le valen la pena respecto a todas las consecuencias que le podrían acarrear. Es decir, estamos hablando de sanciones económicas, estamos hablando de veto al mercado americano, donde tiene presencia importante también Repsol. No olvidemos que el 4% de los ingresos de Repsol están en el mercado americano. Dificultades al acceso al sistema financiero vinculado con Estados Unidos, es decir, que las consecuencias serían muy graves, ¿no? Entonces, es para pensárselo bien en el caso de los directivos de Repsol. Una última cuestión. Usuarios, nosotros, consumidores. ¿Esto significa crudo más caro? ¿Esto significa que lo pagamos en el surtidor?
Vamos a ver, bajo mi punto de vista, más que por el efecto inmediato del petróleo en Venezuela, recordemos que Venezuela no está ni entre los 10 mayores productores de petróleo, ¿no? Ahora mismo. Entonces, el impacto que tiene Venezuela en la producción mundial es mínimo comparado con otros países, ¿no? Pero más que por el impacto en Venezuela es un poco vamos viendo que cada vez, ¿no? Se van restringiendo los países, ¿no? A Rusia no. A Venezuela tampoco. Trump amenaza con bombardear Irán. Quiere decir, cada vez podemos recurrir a menos países, ¿no? Para el petróleo y para el gas natural, ¿no? Entonces, más que un efecto inmediato sobre Venezuela es un poco el clima, ¿no? Y las expectativas. Muchas veces los mercados ya sabemos que se rigen mucho en base a las expectativas. Pues Antoni Cunyat, Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, colaborador de Estudios de Economía y Empresa en la UOC. Gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Esto además ha tenido hoy efecto. Hoy la energía puede tener formas diferentes. En los mercados. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Y esos mercados, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Hoy han desangrado literalmente a Repsol. Sí, eso es. Las petroleras afectadas por ese veto destacaban por sus caídas al arranque de la sesión, pero es cierto que su protagonismo se ha ido diluyendo cuando los números rojos han terminado contagiando a prácticamente todos los sectores y todos los títulos. En todo caso, Maurel & Prom, la compañía francesa de hidrocarburos, ha sido la más golpeada en bolsa por la retirada de esos permisos. Un 14% se ha dejado la petrolera, mucho más que Repsol, que ha perdido un 1,2%, o que la italiana Eni, que ha terminado prácticamente plana al cierre. Mientras tanto, a 2 días de la liberación que promete Trump, los nervios han vuelto a sacudir todas las bolsas. Aquí en casa el IBEX cede un 1,3%, cierra su cuarta sesión consecutiva de caídas. Javier Cabrera, analista de mercados, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas. 3% ha llegado a caer Repsol, al final con algo más de calma cierra perdiendo en torno al 1,5%. ¿Preocupante esto para la cotización de Repsol? Bueno, pues en principio en su balance los activos en Venezuela no son tan representativos, pero sí que es cierto que a nivel de deterioro contable, su cuenta de resultados, en el caso en el que lo tuviera que hacer, sí que podría impactar. Yo creo que al final la cotización no ha sufrido tanto porque la cotización de los precios del petróleo ha subido con mucha fuerza, ¿no? En parte también debido a esas amenazas de aranceles por parte de Donald Trump a Rusia y que, pues bueno, ya sabemos, unos mayores precios del petróleo beneficiarían a Repsol, incluso pues le vendría mucho mejor que, por ejemplo, o incluso paliaría a esa caída o esa pérdida de producción de Venezuela. O sea, lo que Repsol pierde en Venezuela lo gana con un precio de petróleo más caro en todos los demás mercados. Sí, de hecho, probablemente sea mucho más beneficioso que los precios del petróleo, hablando siempre desde el punto de vista de Repsol, por supuesto, y las petroleras, se dispare, sea mucho mayor que seguir produciendo en Venezuela. Obviamente lo óptimo sería hacer las dos cosas, pero si en cualquier caso los precios del petróleo suben con fuerza y se ubican en niveles más elevados de los que vimos el año pasado, pues el año para Repsol será muy sólido. ¿Para el sector petrolero esto inestabilidad o esto todavía lo convierte en una apuesta? Bueno, hay que tener en cuenta que todavía la producción en Venezuela, si bien había aumentado, no era tan representativa o tan importante a nivel global. Es decir, ciertamente hay un impacto, pero no es el foco más importante de producción de petróleo. Entonces, pues probablemente los mercados se estén fijando en otras variables y no tanto en esa posibilidad que de todas maneras todavía no hemos confirmado. Pues analista de mercados Javier Cabrera, gracias por estar aquí en la SER. Un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Hoy, Trump contra Repsol, hora 25 de los negocios. Cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.